aumenta la demanda de camas de hospitalización y de unidad de cuidados intensivos en Quito por contagiados de coronavirus. El ex candidato presidencial Dalo Bucaram, su esposa Gabriela Pazmiño y su hermano Michel con orden de detención con fines investigativos, mientras es incierto su estatus migratorio en Estados Unidos. 19 organizaciones políticas piden que se postergue la fecha de las próximas elecciones, previstas para febrero de 2021. En lo internacional, disturbios y decenas de detenidos en Atlanta, Estados Unidos, por la muerte de otro hombre afroamericano a manos de la policía. Millonarias pérdidas en el sector camaronero por acción de los piratas. Una visión 360 a la delincuencia en el Golfo. Las noticias en Televistazo con María Isabel de Levet. Amigos, buenas noches y bienvenidos a Televistazo Dominical. Iniciamos con las noticias. La falta de camas en los hospitales destinados para atender la emergencia en Quito se agrava. Muchos pacientes permanecen a la espera de un espacio para hospitalización, mientras otros llegan con síntomas severos. Carla Delgado nos detalla cuál es la situación en las casas de salud. Las 766 camas que se destinaron para pacientes con COVID-19 en los 12 hospitales que atienden la pandemia en Quito ya no son suficientes para cubrir la alta demanda de enfermos que llegan a diario a las casas de salud y que, según datos oficiales, hoy suben a 4.792 contagios. A tal punto que en estos hospitales 71 pacientes están en lista de espera por camas, 41 por camas de hospitalización y 30 por camas en cuidados intensivos. Y es que la situación que vive Quito a causa del coronavirus ya es crítica. En el hospital del IES Quito Sur, al menos 21 pacientes esperan por camas para la unidad de cuidados intensivos. El gerente de esta casa de salud, Danilo Calderón, explica que estas personas están ubicadas en el área de emergencia hasta que más espacios sean liberados. Las personas están ingresadas en una cama con toma de oxígeno. Nosotros tenemos 22 puestos de observación en la emergencia. Tenemos 11 puestos de choque, lo cual en este caso nos aumenta a 33 espacios donde las personas puedan estar esperando subir a piso. Sostiene que las condiciones en las que los infectados llegan hasta el hospital han cambiado drásticamente de leves a graves. Allá llegan más complejos, o sea, llegan personas con la saturación por debajo de los 90. Entonces, con una desesperación y con una prioridad de atención y de ingreso inmediatamente. Desde 14 personas que se ingresaban por día en el mes de mayo, ahora estamos ingresando cerca de 34. El director general del Servicio Integrado de Seguridad de ECU 911, Juan Zapata, advierte que incluso los pedidos de ambulancias a través del sistema aumentaron y el levantamiento de cadáveres en domicilios, todos a causa del COVID. Benquir hizo un levantamiento de cadáveres en mayo de 35. En junio ya ha realizado 15 levantamientos de cadáveres y durante el semáforo amarillo ha levantado 13 levantamientos de cadáveres. Frente a este panorama, durante el fin de semana buscamos un pronunciamiento del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, sin obtener ninguna respuesta. Y en materia económica, millonarias pérdidas registra el sector comercial del país tras la pandemia de coronavirus. Además, el Servicio de Rentas Internas reporta una reducción en la recaudación del impuesto al valor agregado. Con Andrea Báez revisemos otras cifras. Fernando Casilema es dueño de un almacén de ropa. La reactivación del negocio aún no da frutos y señala que durante los meses de confinamiento perdió más de $4,000. Como él, hay cientos de personas. Pues estamos fregados. Desde el miércoles lo que se vende es una pieza diaria. No sale ni para el arriendo, no sale ni para la comida. Su negocio se suma a las pérdidas millonarias que reporta el sector comercial en el país. Desde el 15 de marzo y durante los meses de abril y mayo, en Ecuador se perdieron aproximadamente $13,000 millones por la paralización de las actividades económicas. Las pérdidas del sector comercial representan el 40% de esta cifra, es decir, 5.200 millones. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, señala que las consecuencias han llevado a que varias empresas cierren sus puertas
puertas. Centenares de empresas han cerrado sus operaciones. Y mira, un dato duro es que 200,000 empleados han perdido su trabajo formal. O sea, hay 200,000 desafiliaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Otro efecto de la pandemia por la baja en las ventas es la reducción en la recaudación tributaria. Tomando en cuenta que el impuesto al valor agregado IVA es el de mayor recaudación, el Servicio de Rentas Internas reporta que en mayo de 2019 se recaudaron 420 millones de dólares, mientras que en el mismo mes de este año solo ingresaron 200 millones de dólares, lo que representa una reducción del 50%. Y con ello vemos que el 2020 se cerrará con un valor en negativo, un decrecimiento de aproximadamente 1.800 millones de dólares respecto a los ingresos tributarios que se tenían previstos para este año. Este resultado tendrá un fuerte impacto en el presupuesto general del Estado, que ya tenía un déficit de 4.000 millones de dólares para este año. Los hermanos Michel y Dalo Bucaram, que tienen orden de captura con fines investigativos, podrían enfrentar a la justicia ecuatoriana desde Estados Unidos de manera virtual. Diego Cuenca conversó con juristas quienes explican que Estados Unidos podría revocar las visas de los procesados. La Fiscalía presume que existe una asociación que estaría cometiendo varios delitos relacionados con actos de corrupción en los hospitales del Seguro Social en Guayaquil. Y esa sospecha pesa contra los hermanos Michel y Dalo Bucaram Pule, además de la ex presentadora de televisión Gabriela Pazmiño, quienes ahora tienen orden de captura con fines investigativos. Sin embargo, la detención no se puede ejecutar porque los tres están en Estados Unidos. Pero según el penalista Julio César Cueva, el proceso judicial puede continuar receptando las versiones a través de videoconferencia. Si la Fiscalía lo que quiere es tomar una versión y teme que el señor se vaya a un tercer país, lo que puede pedirle a la Interpol, ¿verdad?, es una alerta azul. La alerta azul es localización para fines de investigación, es decir, van a notificar a la persona que la Fiscalía de Ecuador necesita entrevistarlo y se van a poner de acuerdo para hacerlo. Todas las acusaciones giran por la relación que los Bucaram tienen con Daniel Salcedo Bonilla, quien está con prisión preventiva por presunto peculado. Además que la semana pasada, Dalo Bucaram confirmó que estaba alojado en esa lujosa casa de Salcedo en Miami, valorada por más de $500,000. Por eso se conoció que existiría la posibilidad de que Estados Unidos le haya revocado su visa. Una medida que el país norteamericano puede tomar contra las personas investigadas por corrupción. Así nos cuenta el internacionalista Carlos Estarellas. Otra cosa sería si el Ecuador toma alguna acción o solicitud para pedirle que a consecuencia de esa decisión Estados Unidos tome un acto de deportación. Al no tener visa, Estados Unidos puede deportar a los Bucaram. Sin embargo, Dalo habría realizado una solicitud de asilo que, según Estarellas, no le podrían aceptar. En este caso, el señor Bucaram le tocaría probar a él que existe una persecución de parte del gobierno ecuatoriano y obviamente el gobierno ecuatoriano también responder ante esa afirmación. Tanto los hermanos Bucaram como Gabriela Pazmiño podrían elegir un tercer país hacia donde ir para enfrentar las acusaciones de la justicia ecuatoriana. Hemos intentado contactarnos con Dalo Bucaram, pero no lee ni responde mensajes de texto, ni llamadas, y tampoco se ha pronunciado públicamente. Daniel Salcedo Bonilla continúa en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de Guayaquil. Tuvimos acceso a su informe médico que determina que tiene un riesgo mortal. Merlín Ochoa además habló con la abogada que fue asignada por los padres de Salcedo, quien asegura que aún no lo puede ver. Es la imagen más reciente de Daniel Salcedo. Está intubado y conectado a varios cables. Se encuentra en el hospital de Guayaquil, ubicado en el suburbio de la ciudad. Ecuavisa tuvo acceso a su parte médico, en el que, entre otras cosas, menciona que tiene traumatismo múltiple, hemotórax y neurotórax. Le consultamos a un doctor externo para identificar la gravedad de su salud. Que el paciente se encuentra en condiciones críticas aún, tuvo sangrado, lo que es pulmón, le colocaron un tubo, y hay que ver cómo evoluciona. Él tiene como ventaja que es un paciente joven.
Salcedo se encuentra en cuidados intensivos desde el 10 de junio cuando llegó a Guayaquil luego de ser expulsado desde Perú. El médico recalca que las principales complicaciones están dadas por las fracturas en torno al accidente aéreo. Pero lo más preocupante es el trauma, el sangrado, el compromiso pulmonar, que es lo que lo puede llevar más a haber hecho una insuficiencia respiratoria y que por esto se ha intubado. Este sábado, los padres de Salcedo mencionaron que no habían podido ver a su hijo. La abogada asignada por ellos es Luz María Pico, quien recalca que ha presentado varios escritos para poder acceder a su cliente. En 2 ocasiones ya con 2 escritos a la fiscalía que lleva el caso de peculado, pero hasta la presente fecha no me han atendido los escritos ni tampoco me han notificado. También le consultamos sobre la posibilidad de una cooperación eficaz que otorgue una rebaja de hasta el 90% de la sentencia para quienes se acojan a este beneficio, siempre y cuando proporcionen datos verídicos. Y que para que exista peculado tiene que haber corruptos y corruptores. Y los corruptos, que son los funcionarios públicos, porque si no, no existiera peculado. No los veo, quiero verlos presos. Daniel Salcedo tiene prisión preventiva por el delito de peculado. Una vez que sea dado de alta, el juez dispuso su traslado a la cárcel 4 de la ciudad de Quito. Hay contradicciones entre la información de la Dirección de Aviación Civil y la versión dada por la única retenida luego del accidente aéreo en Perú. Jocelyn Mieles no solo menciona que Daniel Salcedo se embarcó en Guayaquil, sino que además que el vuelo ilegal fue directo a Perú, lo que la DAC desmiente. Merlin Ochoa nos informa que entre este organismo y el Ministerio de Defensa definen la responsabilidad de qué institución debió identificar el vuelo. 5 días después del accidente aéreo ocurrido en Perú, sale del hospital Guayaquil Jocelyn Mieles, pareja sentimental de Daniel Salcedo. Mieles fue la única retenida durante 8 horas con fines investigativos de lo que fue considerado por las autoridades ecuatorianas como un intento de fuga, pues Salcedo era buscado por la justicia. Hemos intentado hablar con el abogado de Jocelyn Mieles, pero no hemos obtenido una respuesta. En contra de Mieles no existe boleta de captura, pero hay contradicciones en la versión que dio a la Fiscalía el pasado miércoles cuando fue expulsada de Perú. Sobre la ruta que siguieron en la avioneta de la familia de Alfredo Adún, dijo no conocer, ya que se encontraba en el aire e indica que la avioneta no aterrizó en ningún lugar antes del accidente. Pero el director de Aviación Civil dice lo contrario, que antes del siniestro en Perú, la avioneta aterrizó en la isla Puná. Hasta ahí se pierde ya la señal y aterriza él ahí. En la pista aparentemente es donde adulteran la matrícula. Sobre los ocupantes de la avioneta, Mieles indica que era ella, Daniel Salcedo, y un amigo de Daniel que conoce como César y desconoce el apellido, más 2 pilotos que no conoce los nombres, aunque en este video del aeropuerto de Guayaquil solo se logra ver el ingreso de 4 personas. No se pudo haber pedido el documento, una cédula que pueda validar eso, o si es que tal vez la cédula era alterada, no conozco, no se puede ver. Pero, ¿cómo una avioneta pudo cruzar de manera ilegal la frontera sur con placas, matrículas y documentos falsos sin que ninguna autoridad la pueda identificar? La DAC dice qué institución debió detectar este vuelo. Los radares primarios son administrados y manejados por la Defensa Aérea. En este caso, Ministerio de Defensa, específicamente por la FAE. Contactamos al Ministerio de Defensa y nos indicaron que el ministro Jarrín ya se había referido al tema el pasado jueves, en el que dijo lo siguiente. En el presente caso salió con todas las regulaciones. No obstante, se puede hacer un seguimiento de lo que corresponda dentro de aviación civil, el control, el registro, si cumplió con todas las normas, pero eso no corresponde a la Fuerza Aérea. Lo cierto es que ni los radares de la DAC ni los del Ministerio de Defensa pudieron identificar este vuelo ilegal. Mientras tanto, de los otros sobrevivientes, no hay rastro. Tras las investigaciones de corrupción en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, la policía y la fiscalía capturaron a David Ceballos, quien se desempeñaba como proveedor de medicamentos en esa casa de salud. Según la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía, el detenido había recibido $700,000 por un contrato de medicamentos que fue aprobado en el año 2018 por el entonces director de ese hospital, que ahora está prófugo.
Una pericia determinó que ese proceso de compra tuvo el 35% de sobreprecio, por lo que ahora un juez dictó prisión preventiva contra Ceballos por el delito de peculado. Estas contrataciones irregulares habrían generado un perjuicio al Estado de más de 3 millones de dólares. Pausa y más adelante en Televistazo, 19 organizaciones políticas llegan a un acuerdo para solicitar la postergación de la primera vuelta electoral. Al volver les contamos qué partido no estuvo de acuerdo. También, en breve, los asaltos en las camaroneras del Ecuador generan pérdidas que superan los 60 millones de dólares. Se lo contamos al volver en un informe de Visión 360. Continuamos. 19 organizaciones políticas llegaron a un acuerdo para pedir al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral que se postergue la fecha de las próximas elecciones prevista para febrero de 2021. El único partido que se opuso fue Fuerza Compromiso Social, organización del correísmo. Paul Romero con el informe. El Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas pidió al Consejo Nacional Electoral que se postergue un mes del calendario de las próximas elecciones por la emergencia sanitaria del coronavirus. Según el calendario aprobado por el CNE, la primera vuelta está para el 7 de febrero de 2021 y la segunda el 11 de abril. Esto implica que en agosto próximo los partidos y movimientos ya tienen que realizar las elecciones primarias. Requerimos más tiempo para la realización de varios procedimientos, como el de democracia interna, designación de candidaturas, llevar adelante los acuerdos y las alianzas. 19 organizaciones políticas se sumaron a la propuesta. Nadie ha planteado postergar lo que está constitucionalmente establecido. El 14 de mayo, con suficiente tiempo, se instalará la Asamblea Nacional y el 24 de mayo se cambiará el gobierno. La única organización que no quiere el retraso del calendario electoral es Compromiso Social del correísmo, que mantiene la esperanza de que su líder y prófugo de la justicia pueda participar. Parece ser una estrategia de la partidocracia para evitar que esté en las papeletas del 2021. Por el gran temor que le tiene. Aquí no hay ninguna conspiración contra Correa. Ni hemos hablado ni hemos pensado en Correa. Allá Correa que haga lo que quiera, pero que respete la razón. Las organizaciones políticas además acordaron que se elimine la posibilidad del voto telemático, un solo día a las elecciones, aumentando el número de recintos electorales. Los delegados de los partidos y movimientos políticos se reunirán el próximo martes con los jueces del Tribunal Contencioso Electoral para definir el nuevo calendario. Mañana en la Corte Nacional de Justicia se realizará la audiencia para resolver el recurso de casación presentado por el expresidente de la República, Yamil Maguad, declarado culpable de peculado por el feriado bancario ocurrido durante su gobierno. En 2014, Maguad fue sentenciado a 12 años de prisión, pero en 2017 un tribunal aceptó parcialmente su apelación y le redujo la pena a 8 años. El exmandatario volvió a impugnar y este lunes se analizará si su condena cambia o se ratifica. La decisión está en manos de los jueces Iván León, Wilman Terán y David Hacho. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció la aprobación de una ordenanza que permitirá a restaurantes y bares hacer uso del espacio público como son las veredas. José Carlos Alvarado nos reporta las reacciones de los dueños y clientes de estos locales. Como parte de la reactivación económica y turística de Guayaquil, la alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, anunció que se aprobó una ordenanza municipal que permitirá el uso del espacio público a restaurantes y cafeterías. Estos establecimientos podrán colocar mesas y sillas para la atención de comensales en veredas, por ejemplo. En el sector de Urdesa, los pocos clientes que aún llegan a los restaurantes tienen opiniones divididas sobre esta medida. Como cliente me sentiría un poco incómodo quizás si es que no se toma una medida buena en cuanto es a la sanitización, porque obviamente comer en la calle es el tránsito de las personas. Creo que es muy bueno, creo que de a poco se tiene que ir reactivando, ir volviendo a la normalidad, pero con las medidas que se están tomando.
La utilización del espacio público es observada con optimismo por parte de los propietarios de restaurantes y bares de la ciudad. Sin embargo, ellos explican que deben revisarse ciertos elementos antes de aplicar la ordenanza municipal. Eventualmente vas a tener que asumir un valor de seguridad, más que todo para darle confianza al cliente, pues no, porque no se sienta en el ambiente inseguro. Nelson Campoverde es propietario de restaurantes en Guayaquil y comenta que hay aspectos positivos como la atracción turística, pero considera que hay otros elementos que hay que ajustar. Estar trabajando con 3 o 4 personas y estar pendiente de las mesas de afuera, pues puede generar un poquito de complejidad, que podría conllevar a tal vez algún robo, o que alguien se vaya sin pagar la cuenta o cosas así. Según la municipalidad, la ordenanza va en concordancia con las medidas de bioseguridad y distanciamiento durante la pandemia, y que los restaurantes deben también alinearse a las normas implementadas por el Ministerio de Turismo. Por lo pronto, los dueños de restaurantes se mantienen ocupando hasta el 50% del aforo de sus locales y respetando el distanciamiento al interior del establecimiento. Más adelante, disturbios en Atlanta luego de confirmarse la muerte de otro ciudadano afroamericano a manos de la policía. Un restaurante de comida rápida fue quemado. Además, los asaltos en el sector camaronero dejan pérdidas económicas, muerte y mucho temor en el Golfo de Guayaquil. Al volver, un informe de Visión 360. El volcán Sangay continúa arrojando ceniza de forma esporádica. Las nubes de polvo sobrepasan los 1.400 metros, así lo ha informado el Instituto Geofísico en su más reciente reporte. Tanto en Morona, Santiago, como en Chimborazo se han reportado lluvias, por lo que el material volcánico fue fino y no representó un peligro para la ganadería. Las autoridades mencionan, sin embargo, que lluvias fuertes pueden provocar lahares en el río Upano. En los últimos días también se ha registrado una intensa caída de ceniza en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Azuay y Guayas. Pese a que más cantones van aliviando sus normas de circulación en carreteras, como la que conecta a la provincia de Guayas con Manabí, los controles se mantienen debido a las disposiciones del COE Nacional en restringir la circulación de vehículos particulares entre provincias. José Carlos Alvarado nos informa. Los semáforos cambian de color y en las carreteras hay más movimiento. En el límite entre las provincias de Guayas y Manabí se pueden observar controles sobre todo a los vehículos particulares. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, militares y médicos de la Prefectura de Manabí revisan salvoconductos, documentos e incluso la temperatura a los conductores. Todo con un objetivo en común. Tratar de disminuir la incidencia de la enfermedad o el paso de personas con síntomas correspondientes a la enfermedad, al COVID-19, a la provincia. Sin embargo, en esta vía hay personas que buscan movilizarse entre provincias, pero existen limitaciones por las disposiciones. Yo vengo de Cascol y ahí tengo que fletar un taxi hasta ahí la cadena, porque para acá no dejan pasar porque hasta ahí el límite de Manabí. Hay que recordar que a nivel nacional en los cantones con semáforo amarillo los vehículos particulares con placas impares pueden circular los lunes, miércoles y viernes, mientras que los pares solo se movilizan los martes, jueves y sábados. Durante los domingos la circulación está restringida. El coronel William Ayala de la Comisión de Tránsito recalca que a pesar de que las medidas sean más ligeras y los vehículos se puedan movilizar entre cantones de la misma provincia, estas deben permanecer cerradas. Lo que se refiere a provincia, no hay la libre movilidad en ese aspecto, hay restricción. Así usted, su número último de la placa le permita circular. No puede pasar a otra provincia porque los controles que están va a ser regresado. Quienes incumplan estas medidas podrían enfrentar sanciones que van desde multas económicas, la retención del vehículo y, si es reincidente, hasta la detención del infractor. Desde este lunes 15 de junio, las cooperativas de transporte interprovincial retomarán sus actividades únicamente en los cantones que tengan semáforo amarillo o verde. Así lo dispuso el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Sin embargo, en la ciudad capital, por el aumento de contagios de COVID-19, se decidió que se reinicie este servicio el próximo 1 de julio. Y en Guayaquil, el tema será analizado esta semana para definir una fecha de retorno.
Este sector permanece suspendido desde el 16 de marzo, cuando inició la emergencia por el coronavirus. En Quito suspendieron el proceso de revisión técnica vehicular en el año 2020. Así lo anunciaron esta mañana las autoridades municipales de tránsito, mientras que en el caso de Guayaquil, el trámite sigue siendo obligatorio y se realiza en 2 dependencias, pero bajo previa cita. Andrea Báez con los detalles. Este panorama ya no se verá este año en los centros de revisión vehicular de Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito resolvió suspender el proceso hasta el 31 de diciembre y ya no será requisito para la matriculación de vehículos particulares. Se generará una nota de crédito para todos aquellos ciudadanos que ya pagaron la revisión técnica vehicular y que no pudieron asistir por la pandemia. La medida tiene sus excepciones. Las unidades de transporte público y comercial sí deberán cumplir con la revisión técnica vehicular. Esto mientras se confirmó que el sistema de matriculación para todos se habilitará desde este martes 16 de junio, mientras en Guayaquil ya se dispusieron 2 centros para que la ciudadanía pueda cumplir con el trámite que sigue siendo obligatorio previo a la matriculación, de acuerdo al calendario establecido por la Agencia Nacional de Tránsito. Así lo señaló Carlos Orellana, director de revisión técnica vehicular de la Autoridad Municipal de Tránsito de Guayaquil. Se revisa el vehículo, aprueba la revisión y ese momento se le entrega el adhesivo y su vehículo ya queda registrado como que ha cumplido con el proceso de matriculación. Es decir, no tiene que acercarse a otra dependencia para registrar el que su vehículo aprobó la revisión. En el puerto principal son más de 240.000 vehículos que deberán ser matriculados en el 2020. 3 delincuentes que asaltaron una lubricadora ubicada en el norte de Guayaquil fueron detenidos poco después de cometer el delito. Durante el robo, uno de los sujetos intentó disparar contra una de las víctimas, que se negó a entregar sus pertenencias. El robo ocurrió en esta lubricadora ubicada en la ciudadela Guayacanes, en el norte de Guayaquil, al momento en el que los empleados atendían a varios clientes. Según uno de los encargados, 2 sujetos ingresaron al establecimiento preguntando por el servicio y, tras aprovechar un descuido, amedrentaron a todos los presentes con un revólver para quitarle sus pertenencias. Procedieron a ingresarnos a todos nosotros en la oficina, clientes y trabajadores que estamos ahí. Siguieron sustrayendo lo que son celulares, dinero de los clientes, tanto de nosotros también como los propietarios. Un cliente que trató de oponerse al robo estuvo a punto de recibir un disparo de uno de los delincuentes. Traté de no darle el celular, de detenerlo, y entonces como él se no andaba con armas, le dijo al otro que me dispare, el otro me disparó, pero no le salió el tiro. Mientras ocurría el asalto, afuera una mujer esperaba en un auto para escapar. Ella, lo que criollamente se conoce como campaneros. Claro. Me imagino que ella estaba esperando para avisarle si alguien se acercaba. Ellos andan con una chica ahí en un auto azul y ellos andan haciendo perjuicio donde quiera y les da la gana. Tras una persecución de varios minutos, la policía capturó a los 3 sujetos. La mujer conducía el vehículo de una manera muy evasiva. Llama la atención, es el primer caso que nosotros tenemos en el que participa una mujer como conductora de un vehículo en el que están cometiendo este tipo de delitos. Los delincuentes fueron trasladados a la unidad de flagrancia para su juzgamiento. La policía investiga si se trataría de la misma banda que ha cometido otros robos en varias ciudadelas del norte de Guayaquil. En una comunidad de la provincia de Azuay aparece una de las 5 familias que perdieron el rastro de su pariente luego de que intentaron cruzar el río Bravo en México. En ese sitio hallaron ecuatorianos que fallecieron ahogados. Uno de los cuerpos aún no ha sido identificado. Diego Cuenca con esta dramática historia. Entre los habitantes del cantón Gualaceo vive la familia Guzmán Salinas, quienes sufren el dolor de perder a su pariente Miguel Rigoberto, un joven de 22 años que con la intervención de coyoteros viajó a Estados Unidos en marzo. La última vez que tuvieron contacto con él fue cuando les contó que había llegado a México de manera ilegal y tenía que cruzar el río Bravo para pisar suelo americano. Han pasado 3 meses y hasta ahora no tienen señales de vida, por lo que sospechan que Miguel Guzmán es uno de los 5 ecuatorianos que murieron ahogados en el caudaloso río. Su madre pide ayuda.
que nos colabore en la prueba de ADN, que se haga lo más pronto posible para poder saber si verdad es mi hijo, para yo poder volver siquiera al cuerpo para poder darle sepultura a mi hijo. Manuel es padre del ecuatoriano desaparecido. Desde su casa nos cuenta que la última vez que habló con su hijo, le contó que estaba en compañía de un grupo de amigos de otras localidades de Azuay y que ahora están reportados como fallecidos. Yo pienso que puede estar muerto porque ya son 3 meses que no me comunico conmigo. Por el momento, la Cancillería les ha comunicado que en México hay un cuerpo en estado de descomposición que aún no ha sido identificado. Sin embargo, sus padres tienen la esperanza de que Miguel esté vivo. A veces pienso que sí puede ser, pero ahora se vuelve me conformo, dicen que puede estar vivo, pero no puede ser porque si él estuviera vivo, mi hijo me llamara. Miguel es el tercer hijo de 4 hermanos, que decidió pagar $16.500 a un coyotero para poder cumplir el sueño americano, luego de que en Ecuador no pudo ingresar a estudiar a las universidades públicas. Tras su desaparición, el compatriota dejó a una niña de 2 años en la orfandad. Hoy se conmemora el Día Internacional del Donante de Sangre. En medio de la pandemia por el coronavirus, esta acción se convierte en un gran apoyo por el uso que se le puede dar al plasma sanguíneo de pacientes recuperados para quienes continúan luchando contra la enfermedad. José Carlos Alvarado nos explica por qué. Se podría decir que José Vergara estuvo en una doble línea de combate contra el coronavirus. Es médico de profesión, pero también se contagió de la enfermedad y estuvo internado en una unidad de cuidados intensivos. Ya recuperado, José decidió donar plasma sanguíneo debido a que este proceso es alentado por entidades como la OMS en el tratamiento para pacientes con COVID-19. Como ser humano estás obligado. No es que tengas deseo, estás obligado a hacerlo porque tu plasma puede salvar una vida. Este 14 de junio se celebra el Día Internacional del Donante de Sangre. El fondo altruista que esta acción representa en la pandemia podría ser vital. En el proceso de donación de sangre, el tejido líquido está compuesto por glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos y plasma. Este último es separado porque contiene, además de agua, un porcentaje de proteínas que ayudan a combatir al organismo de quien padece COVID-19. La Cruz Roja Ecuatoriana lleva a cabo un programa con universidades y hospitales para incentivar a los pacientes recuperados a donar. Ya tenemos aproximadamente 30 pacientes de cada uno de los hospitales que están dentro del estudio. Esperamos llegar a los 50 y tener ya los primeros resultados de esa tabulación. A pesar de que aún no hay una mayor concurrencia de donantes a los bancos de la entidad, quienes lo hacen saben la importancia de esta iniciativa. Y las personas que hemos padecido de COVID-19, pues tenemos que de alguna manera contribuir a encontrar una solución a este problema. Saber que puedes cambiar la historia de la enfermedad de alguien. Por eso este es un día especial, no solo por la conmemoración de los donantes de sangre, sino porque personas recuperadas como José pueden contribuir con quienes siguen en un hospital batallando contra la enfermedad. Los parques de la capital ya reciben a cientos de familias, pero a pesar de que es obligatorio, hay ciudadanos que no utilizan la mascarilla y el irrespeto al distanciamiento físico es evidente. Alex Ceballos nos cuenta que muchos deportistas han vuelto a sitios de recreación como si el virus se hubiese extinguido. Aunque la pelea con el coronavirus continúa, muchos volvieron a los parques con guantes, pero sin mascarilla. El Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional autorizó la actividad física en Quito de 5 a 21 horas, pero con algunas restricciones en los deportes. En el Parque de Santana, en el sur de Quito, la relajación se ve y se respira. El aire, la naturaleza es lo más hermoso y queremos volver aquí. Aunque no está permitido, utilizan las barras, los juegos infantiles y hasta hay entrenamientos de box. La juventud salió al Parque del Calzado. Hay básquet, algunos dan mantenimiento a la cancha, pero otros que se ven a los tiempos y que quisieron festejar el encuentro con licor. La policía no lo permitió. A raíz de que ya se puso el semáforo en amarillo, la ciudadanía como que ha comenzado a salir a libar más en la vía pública. Al Parque del Arbolito no llegaron deportistas, pero sí este ciudadano buscando su mochila, su computadora y el celular,
que minutos antes le robaron cerca de aquí. Era justo para una visita a un familiar, le iba a devolver. La policía buscó entre las carpas de estas personas que están viviendo en este espacio. Aquí cocinan, lavan la ropa y luego la tienden en la figura circular de este parque, tradicionalmente utilizado para la concentración popular, pero que hoy está en sus manos. Así está la actividad en los parques de la ciudad en esta nueva normalidad. Para descongestionar el transporte público, Guayaquil tendrá 100 kilómetros de ciclorruta que, según las autoridades, conectarán toda la ciudad. Merlín Ochoa nos informa que los ciclistas denuncian que transportarse en este medio es un riesgo que puede ser mortal, sobre todo porque en algunas zonas los conductores no respetan los límites de velocidad. Es viernes 6 de la tarde y esta es la fila de las personas que pugnan por subir a la metrovía, pues en Guayaquil el 70% se traslada en transporte público. Por eso Alberto Hidalgo prefiere movilizarse desde hace 11 años en su bicicleta, en la que va a su trabajo. Actualmente circular en bicicleta en Guayaquil es sumamente peligroso. Ya han muerto muchos amigos y familiares de nosotros. Para los usuarios, uno de los principales problemas son las intersecciones, pues al bajar a la calle, los carros pueden venir a exceso de velocidad y ocasionar un accidente. De ahí que el 25 de julio el municipio de Guayaquil dará a conocer la ciclorruta, que hasta diciembre tendrá 100 kilómetros, pero la primera fase contempla 37 kilómetros y parte desde la vía a la costa, avanza hasta la avenida Rodríguez Bonín, sube el puente de la calle Portete, sigue por la calle Argentina hasta García Moreno y posteriormente se conecta a la calle Hurtado hasta la 10 de agosto y Malecón. La mayoría de las ciclorrutas pasa por mercados, lugares de salud. La idea es que sea una ciclorruta dirigida a la movilidad sostenible. Actualmente el 2% de los usuarios utilizan este medio de transporte que busca también descongestionar el sistema público. La ordenanza ya fue aprobada. Para promover el uso de la bicicleta, pero también para generar respeto y conciencia vial. ¿Cómo evitar muertes, por ejemplo? Una ciclorruta que involucre estos elementos de seguridad que son los separadores, que impiden el ingreso del vehículo particular a la vía exclusiva de la bicicleta. Recalca que con la pandemia las bicicletas serán consideradas como parte de un sistema de movilidad sostenible. La implementación de la bicicleta pública. La bicicleta pública no es nada más ni nada menos que un sistema de alquiler de bicicleta. $60 de multa más la reducción de 4,5 puntos en su licencia de conducir a quienes se estacionen en las zonas destinadas para los bici usuarios. Hoy en nuestro segmento Visión 360 hablaremos de las millonarias pérdidas en el sector camaronero. Solo en el Golfo de Guayaquil hay más de 90.000 hectáreas de producción de camarón y quienes ahí operan han visto cómo la delincuencia ha ido en aumento durante los últimos años, a tal punto que casi todas las semanas se registra un asalto a las embarcaciones que ingresan o salen de la zona cargadas con insumos o con el producto de exportación. Hoy, en plena crisis por el coronavirus, esa realidad se ha complicado todavía más, porque las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria rigen para todos, menos para quienes siguen delinquiendo. María Cecilia Largacha nos cuenta cómo se vive el peligro en el Golfo. Tal vez a usted, a cualquiera, estas imágenes le parezcan impresionantes. Pero para quienes trabajan transportando camarón o balanceado, para quienes transitan por el Golfo de Guayaquil de manera constante, esto es habitual. Algo que les ha pasado a todos. Se subieron por la parte de atrás y una vez que se subieron la canoa nos comenzaron a nosotros a militar. Carlos, por ejemplo, cuando lo entrevistamos tenía apenas un mes trabajando como tripulante de una embarcación que cada semana abastece de balanceado a las camaroneras ubicadas en el Golfo. Se nos acercó una embarcación, se subieron 3 personas en un bote y ya después que nos cogieron a toditos, ahí comenzaron a llegar el resto. ¿Armados? Armados toditos. Y ahí comenzaron a llevarse el balanceado. Trepo y trepo balanceado. Lo van subiendo cada uno en varias canoas que van apareciendo de la nada. Sí, se lleva una canoa de unos 20, 30
va otra canoa más. 20, 30, va otra canoa más. Carlos, ¿cuánto tiempo tarda todo eso? Ellos trataron, desde las 5:30 que me cogieron, se tiraron media hora. Y en media hora desocuparon como casi 500 sacos balanceados. En el Golfo de Guayaquil se concentra la mayor parte de la actividad camaronera del país. En todo el Ecuador hay cerca de 250.000 hectáreas sembradas de camarón, de las cuales 90.000 están aquí, en el Golfo. Pero recorrer el Golfo para llegar hasta esas camaroneras exige horas de viaje. ¿Cuánto tiempo generalmente tienen que estar ustedes aquí en el agua? Depende, la camaronera más cercana son 5 horas, 4 horas, la más cercana. Hay camaroneras de 10 horas, 11 horas. Digamos en la descarga son 1, 2 horas, 3 horas máximo. Y por ahí mismo a veces uno vuelve si hay marea. Porque si uno no viene con marea y nos coge la noche, los ladrones están que nos esperan al acecho para poder robarnos lo poco que queda. Y se preguntarán ustedes si no hay controles, si no hay forma de llamar a alguna autoridad para que, en caso de asalto, acuda a prestar ayuda. Sí la hay. La entidad encargada de custodiar el área es la Armada Nacional, pero en el agua las cosas no funcionan igual que en tierra. Primero, no en todos lados hay señal celular. Los tripulantes solo se pueden comunicar por radio. Así que lo primero que hacen los delincuentes cuando abordan una embarcación es despojar a la gente de sus radios. Y también está el hecho de que el Golfo es enorme. Y aunque los tripulantes alcancen a avisar del peligro, probablemente la ayuda no llegue a tiempo. ¿Y la Armada? No, nunca aparecen. Ellos nunca aparecen. Eso pese a que por el camino, en algunas islas, existen puestos de auxilio inmediato donde, se supone, la Armada debería estar lista para socorrer en caso de algún asalto. ¿Usted es de la Armada? No. ¿Hay oficiales de la Armada ahí? No. ¿Ni uno? Los asaltos no ocurren solo en el agua, también en tierra. En las mismas camaroneras. En esta, por ejemplo, nos contaron que apenas una semana antes de nuestra visita habían sufrido un asalto. Amarraron a todo el personal, golpearon a la mayoría de los compañeros. Se llevaron 7.000 libras. ¿Eso en dinero es cuánto? Más o menos, dependiendo del precio actual, por 12.000, 13.000 dólares. ¿Y estas 7.000? Para este reportaje fue imposible convencer a la gente de hablar ante cámaras revelando su identidad. Porque todos, sin excepción, no solo tienen miedo a los robos, sino también a las represalias. Aquí se atraparon a unos piratas en delito fragante, con todo el camarón. Se los entregó a la policía, se hizo todo el procedimiento, se puso la denuncia. Los dueños fueron a los juicios para tratar de que esto no quede en la impunidad. Salieron libres, pero ahí viene el problema. No solamente está en que nosotros entreguemos a un pirata que hayamos cogido, lo entregamos a las autoridades. Pero ¿qué pasa si ellos salen? Quedan libres. O sea, nos hemos expuesto por haber hecho la denuncia de una represalia. ¿Por eso se cubren el rostro, Jorge? Así es, por seguridad. El tema de la inseguridad en el sector camaronero no es solo anecdótico. No es algo que le ha ocurrido solo a él o a la gente que hemos entrevistado. Es un problema tan grave como que el año pasado el sector tuvo pérdidas por casi 60 millones de dólares. Y en esa cifra no solo incluyen lo que los delincuentes se llevan, sino también lo que los camaroneros deben invertir para poder protegerse. Como gremio nosotros hemos denunciado que el sector camaronero ecuatoriano posiblemente sea el único sector camaronero en el mundo que tiene que asumir un costo de seguridad para tener guardias en los predios, para tener guardias en los vehículos, para que los acompañen a lo largo de los trayectos en carreteras, para tener custodia en las zonas fluviales. Todos estos son costos que si usted va a México, por ejemplo, el camaronero mexicano no tiene por qué cubrirlos porque no tiene este fenómeno de inseguridad que nosotros lamentablemente vivimos. En estas imágenes, por ejemplo, se ve claramente cómo dos guardias privados van a bordo de una embarcación custodiando la carga. Y pocos metros más adelante, otra lancha con más guardias vigilando que el camino esté despejado. Es importante entender que el sector camaronero ecuatoriano no es atacado por piratas. El sector camaronero ecuatoriano es atacado por crimen organizado, por bandas organizadas, bandas que tienen el respaldo de ciertas muy malas autoridades, de muy malos jueces y de muy malos fiscales. Nosotros tenemos
N cantidad de casos de delito infraganti, ¿no? Personas que han sido delincuentes que en la mañana son agarrados con armamento bélico de alta potencia, que son agarrados con el producto, ¿no? Que están presos a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde están libres. Para tratar de hacer frente a la situación, la Armada Nacional tiene algo que se llama rutas seguras, que consiste en informar a las autoridades la hora, la ruta, la carga que se lleva para que ellos puedan estar pendientes y actúen con prontitud en caso de algún asalto. Yo trabajé con rutas seguras hasta que en un lapso de 3 semanas me robaron en el mismo sitio 6 veces. En todos los casos activamos las rutas seguras y en todos los casos nos robaron en Punta Piedra. A partir de la 6ª vez y con el dolor de mi alma, ¿no? Di la orden de desactivar, ¿no? El envío de rutas seguras de todas nuestras embarcaciones. De no avisarle a la Armada. No avisamos a nadie. Lo que sí hicimos fue contratar escolta armada para nuestros botes. ¿Qué significa eso? Una inversión de $24,000 mensuales. Han habido asaltos, a pesar de solicitar rutas seguras. Yo me permito decirle que ha sido excepcionalmente aquello que ha ocurrido y se puede presumir con muy poco margen de error que había gente involucrada, posiblemente, infortunadamente, de la misma fuerza que decía cómo se va a mover, o de la empresa o de terceros. El contraalmirante Sánchez no niega los problemas, pero también habla de soluciones. Por ejemplo, reconoce que es la falta de recursos la que causa cosas como esta, la de los puestos de auxilio inmediato sin personal. Quisiéramos contar con mayor cantidad de recursos económicos que nos permitan la repotenciación de unidades, el cambio de motores, la adquisición de motores, y no tiene sentido tener hombres en la que no dispongo de una lancha para salir a perseguir, detener, combatir y contener a los malhechores. Pero dice que está llegando a acuerdos con los mismos camaroneros para tratar de trabajar de forma conjunta. Se ha propuesto conseguir 4 lanchas rápidas que nunca vuelvan a puerto, que estén siempre en el Golfo custodiando, más otra lancha abastecedora que serviría para llevar provisiones a las primeras. ¿Cuánto costaría eso? Cada lancha cuesta $60,000, ya equipada. También la abastecedora. Y la abastecedora tiene un valor de $100,000. Es decir, con menos de $500,000 podría ser que pudieran conseguir algún resultado en materia de seguridad en el Golfo. Tendríamos esas 4 unidades y no hay problema que los malhechores vean el programa y mejor que sepan lo que se les viene, porque estaríamos posicionados en puntos tácticamente que son inexcusables. Pero claro, para llegar a acuerdos hay que tener garantías de que eso va a funcionar y de que va a poder mantenerse en el tiempo. Como ya se habrán dado cuenta, todo lo que han visto fue grabado antes de la época de emergencia, antes de entrar en aislamiento y en distanciamiento por el coronavirus. Así que nos preguntamos si algo habría cambiado en este tiempo, si el peligro de un contagio habría tal vez ahuyentado a los delincuentes. La delincuencia sigue operando de forma normal. Mientras la ciudadanía se encontraba o se encuentra confinada en sus hogares, nada más y nada menos que el Golfo de Guayaquil fue el escenario de 7 hechos delictivos que fueron protagonizados por bandas fuertemente armadas y que lograron robar al sector camaronero casi 18,000 libras de camarón. Tal vez lo más grave es que cuando se habla de pérdidas, no solo se hace referencia a dinero, sino también a vidas humanas. Los muertos en este tipo de asaltos se cuentan por decenas, y de los heridos ya se perdió la cuenta. Por eso, este sector dice que vive una crisis doble, la que todos estamos atravesando y además, la que los delincuentes los obligan a afrontar. Concluimos, amigos, Televistazo Dominical. Gracias por informarse con nosotros. Una buena noche a todos.